ya presente. Buenos días, bienvenidos. Soy Eugenio, soy el presidente de la Asociación Amigos de Écija. Vamos a iniciar estas primeras jornadas juveniles en defensa del patrimonio local. En primer lugar, quiero agradecer enormemente a la comunidad educativa de las Escuelas Sagradas, Familias de Écija, la SAFA, y a su director que está aquí con nosotros, Jorge, la gentileza y las facilidades que nos han dado para poder desarrollar estas primeras jornadas aquí en el centro, y agradeceros especialmente a vosotros, a los alumnos de los diferentes centros de enseñanza secundaria de la ciudad, que hoy nos acompañéis. La idea que tenemos es intentar, a través de los magníficos ponentes que tenemos esta mañana, que os llevéis una idea de lo que significa el patrimonio a nivel general y local y la importancia que en este campo tiene la ciudad, que tiene Écija, intentando despertar en vosotros esa pequeña curiosidad o esa pequeña pasión que de alguna manera, antes de que lo que os creéis, algunos de ustedes os dediquéis a este campo o nos ayudéis a la defensa, conocimiento y difusión del mismo, que al final es una tarea que corresponde a todos los ciudadanos, y en este caso, nosotros aportando un pequeño granito de arena como asociación cultural que somos, que es Amigos de Écija. Sin más, para no perder mucho tiempo, voy a pasar a hacer una pequeña exposición de nuestro primer ponente, que es el ilustrísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, que seguro que muchos de vosotros conocéis. Él es licenciado en Filosofía y Letras y Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba. Además, es doctor en Patrimonio, en Historia del Arte, también por la misma universidad. Es profesor jubilado de Geografía e Historia en Enseñanza Secundaria entre los años 1988 y 2024, profesor asociado de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba, hasta este año, hasta el 2024. Durante su etapa activa ejerció los puestos de asesor de secundaria en el Centro de Profesorado de Osuna entre el 93 y el 97, vicecoordinador del Centro de Profesorado de Osuna entre el 95 y el 97, director del Centro de Profesorado Osuna Écija en el año 97, jefe de estudios de enseñanza en régimen nocturno de adultos del Instituto de Enseñanza Secundaria de nuestra ciudad, San Fulgencio, secretario del área de Conocimiento e Historia del Arte en el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música en la Universidad de Córdoba entre los años 2015 y 2020, coordinador del área de Conocimiento dentro de la Historia del Arte en el Departamento homónimo de Arqueología y Música en la Universidad de Córdoba entre los años 2020 y 2023, y ha impartido a lo largo de los años diferentes cursos de especialización docente y de temas relacionados con su ámbito de investigación. En cuanto a su actividad investigadora, es miembro del grupo de investigación ARCA, Arquitectura, Ciudad y Arte. Ha sido miembro de diferentes grupos de innovación docente, así como de proyectos de investigación. Ha realizado casi un centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos y reseñas varias. Y ha trabajado realizando a lo largo de los años, centrándose cronológicamente entre los siglos XVIII, XIX y XX, siendo la ciudad, la arquitectura y el urbanismo los campos principales objetos de su estudio, centrándose especialmente en nuestra ciudad, durante las últimas décadas del siglo XVIII y la contemporaneidad, y estudiando la transformación y conformación urbanística de la ciudad, sus elementos e infraestructuras, viarios, espacios públicos, ferrocarril y comunicaciones, así como ejemplos de su arquitectura. Igualmente ha dedicado varios trabajos a las ciudades de Córdoba, Estepa o nuestra vecina localidad de La Luciana. Como miembro del grupo de investigación ARCA Arquitectura, la línea de investigación se inscribe en un ámbito que, teniendo la ciudad como protagonista, establece pautas de actuación y conforma el desarrollo histórico-artístico de la urbe como entidad en sí, de sus habitantes y hacedores. Destacan entre sus publicaciones las siguientes. En cuanto a libros, Transformaciones urbanas en Écija, 1808-1868, que es fundamental para conocer el urbanismo de la ciudad en el siglo XIX. También, junto con otros autores, Guía didáctica del Museo Arqueológico Padre Martín Recio de Estepa, publicado por el Ayuntamiento de esta ciudad en el año 2001. Arquitectura y regionalismo, publicado por la Universidad de Córdoba en el año 2013. Más allá de la ciudad barroca, la morfología urbana de la Écija contemporánea, publicado por la Diputación Provincial de Sevilla en el año 2016. O los casinos de Écija, sociabilidad, arquitectura y política del siglo XIX al inicio del franquismo. En este caso por Racal, Luis Vélez de Guevara, en el año 2019. Entre artículos y otras publicaciones destacadas, en cuanto a las dedicadas a Écija, o las últimas que él ha llevado a cabo, podemos destacar la denominada Élite de Poder y Política Administrativa en Écija durante 1795, en las actas del primer Congreso sobre Historia de Écija, publicado por el Ayuntamiento de Écija en 1988, la política municipal del Cabildo de Écija respecto a obras urbanismo a finales del siglo XVIII, en las mismas actas del mismo Congreso,
Écija y las nuevas publicaciones, conflictos e intereses ante una nueva organización territorial, en las nuevas poblaciones de España y América, en las actas del V Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones, el gremio de la albañilería en Écija, el ferrocarril y Écija, dos realidades con distinta suerte, o el historicismo medieval y la arquitectura religiosa de Estepa, la torre de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, en las actas de la quinta jornada sobre historia de Estepa. También tenemos el arquitecto Francisco Azorín Izquierdo en Écija, Francisco Azorín Izquierdo, Arquitectura, Urbanismo y Político en Córdoba, estudiando la franja entre 1914 y 1936, publicado por la Universidad de Córdoba en el año 2005, la arquitectura regionalista andaluza y los ideales urbanos de comienzos del siglo XX, en arquitectura y regionalismo de la misma universidad en el año 2013, la imagen de la ciudad andaluza en los noticiarios del Nodo durante el primer franquismo, en Avanza Cinema Internacional, o cambio político y modernización urbana, el plan de mejoras para Écija del alcalde Luis de Saavedra y Manglano, entre 1924 y 1929, publicado por el Archivo Hispalense en el año 2020. Entre otros méritos y distinciones de Clemente, tenemos el 9º premio ASIL a la mejor obra de investigación local en la provincia de Sevilla, la 12ª edición de premios en defensa del patrimonio histórico-artístico Amigos de Écija, que concedimos nosotros, concedido por la obra Más allá de la ciudad barroca, la morfología urbana de la Écija contemporánea. 19ª edición de premios en defensa del patrimonio histórico-artístico Amigos de Écija, en el que le premiamos su publicación sobre los casinos de la ciudad. Y además pues habría que destacar que es la actualidad académico numerario de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara desde el año 2018 y en la que en la actualidad es presidente de la misma. Como veis, todo un lujo para comenzar estas primeras jornadas juveniles y ya sin más pues le cedo la palabra para que nos ofrezca en este caso la primera ponencia que lleva como título El patrimonio, concepto y realidad, el patrimonio histórico-artístico en la Écija contemporánea. Muchas gracias. Asociación Amigos de Écija, mi currículum era para que lo resumiera, no para que lo leyera entero. De manera que muchas gracias por haberlo leído entero, es lo que te envié, pero no era necesario. En segundo lugar, quiero expresaros mi alegría por estar aquí en este foro para iniciar esta breve charla sobre el tema tan interesante como el que nos han propuesto los amigos de Écija, que es el patrimonio en general. Y digo que estoy muy contento por dirigirme a vosotros, ¿no? por ser vosotros algunos de los bachilleratos los que vais a recibir esta información, que creo que es fundamental pues, para que, sobre todo, toméis conciencia de una manera más amplia de qué estamos hablando y de qué se habla cuando se habla de patrimonio. Le agradezco por lo último que me hayan invitado, ¿no?, a que pueda disfrutar de estos momentos, de este tiempo que voy a dedicaros a explicaros, como digo, sucintamente algunas cuestiones particulares de este tema como es el patrimonio cultural. Bien, antes de comenzar quiero que tengáis en cuenta otra cuestión importante y es qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. La exposición que os voy a hacer ahora está dividida en dos partes. La primera, que va a tratar sobre esa primera oración que compone lo que es el título de la conferencia o de esta charla, vamos a llamarlo así, el patrimonio, concepto y realidad. Es decir, voy a detenerme un poquito porque es necesario mirar. Hay algo muy importante que tenéis que tener ya claro, ya claro. En bachillerato ya hay que tenerlo esto claro. Hay que saber el significado de las palabras para conocer de qué se está hablando. Y sobre todo para algo que es también más importante, que es para saber de lo que se habla o de lo que hablamos. Si nosotros no conocemos el significado de los términos que utilizamos, no podemos hablar siquiera con cierta propiedad de la temática que nos estamos refiriendo. De manera que es muy importante en este ámbito y en todo conocer el significado de la terminología que usamos. Y en este caso es muy necesario. Y os voy a decir por qué. Porque es que es tan amplia y es muchas veces tan diversa que cuesta muchas veces trabajo, y es difícil, no me refiero a vosotros, sino a todas las personas, a todas las personas. Esa sería la primera parte. La segunda parte, ¿qué va a hacer?
Bueno, pues simplemente me voy a centrar en un aspecto, solo en un aspecto, para que veáis la potencia que tiene toda esta cuestión, sobre el patrimonio, pero sobre el patrimonio contemporáneo de Écija, ¿eh? Es decir, sobre un patrimonio específico de un periodo cronológico específico y, por tanto, de una etapa histórica específica. Ya cuando llegue el momento nos centraremos. De manera que sobre esas dos cuestiones tenéis que ir metiendo en esa carpeta, en esos archivos, lo que voy a comentar aquí a continuación. ¿De acuerdo? Bien. Términos: patrimonio, cultura más patrimonio. Hay que saber, la palabra patrimonio es algo que tiene una significación muy amplia. No voy a leeros lo que ponen en las diapositivas, pero es necesario que en esta primera parte, que hay más texto en esas imágenes para que comprendáis mejor las cosas. Patrimonio, como digo, es un término que se aplica a muchos ámbitos. Una persona, cuando dice es una persona que tiene patrimonio, quiere decir que es una persona que cuenta con unos bienes, ya sean del tipo que sea. Es decir, la palabra patrimonio en sí no hay que asociarlo directamente con cultura, sino que es un término muchísimo más amplio. De todas maneras, ahí tenéis esas definiciones. Es interesante que esto lo tengáis en cuenta, porque al añadirle a ese concepto de patrimonio, que en suma concentra dos significaciones: bien y pertenencia, lo que tengo y de la manera que lo tengo, hay que también unirlo, como digo, a el otro término, que es el de cultura. Esos bienes y esa pertenencia, bueno, pues ahí podéis entender que hay aspectos que son relativos a una sola persona. Eso se le denomina la herencia privada, patrimonio privado, o lo que también tenéis que tener en cuenta, que es la herencia común o colectiva, es decir, que es el patrimonio con el que contamos, pero que no me pertenece a mí solo, sino que pertenece a una colectividad, a un grupo, a una sociedad, a un pueblo. Esas dos distinciones tenéis que también tenerla en cuenta al respecto, ¿no? De manera que esa definición de patrimonio como esa herencia, ¿no?, que hemos tenido, que nos ha llegado, ya sea material o inmaterial, en este sentido, y que no es, en el caso del patrimonio cultural, algo que sea exclusivamente nuestro, sino que eso se sigue heredando, sigue pasando de época en época y de sociedad en sociedad y de momento histórico en momento histórico. Con respecto a cultura, la palabra cultura tiene cientos, miles de definiciones, depende de a qué aspectos nos metamos. Cultura, en principio, viene cultivo, cultivarse. Tener cultura es cultivarse intelectualmente. Cultivarse intelectualmente, aprender sobre cualquier tema, tener una cultura genérica. Es verdad que la palabra cultura, como digo, es muy amplia su definición, pero hay que tenerla en cuenta porque se añade a cuestiones muy específicas, en el sentido de cuando la aplicamos a una sociedad, cuando hablamos de una cultura, de una época concreta, de un pueblo concreto, como he comentado. De manera que, fijaros, ya estamos teniendo un poquito más claro lo que son los conceptos de patrimonio y cultura, para llegar a lo que es la denominación de patrimonio cultural. Pero, como ahí veis, patrimonio no es igual a cultura, no es exactamente igual. Lo que nosotros tenemos que partir es del binomio de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque bienes culturales son todos, prácticamente todos los bienes. Hay una gran amplitud de bienes culturales. Sin embargo, bienes patrimoniales son una parte de esos bienes culturales. No todos los bienes culturales son bienes patrimoniales, como ahora yo creo que lo vais a ver de una manera clara. Como os he comentado que hay tantas definiciones del término, pues como humanos que somos y como tenemos que llegar a acuerdos, gracias a la creación de una institución tan importante como fue la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, que trata de la educación, ciencia y cultura, educación, como digo, ciencia y cultura, ahí se estableció una definición que fuese
adoptada por todas las personas o todos los países en el mundo, de manera que sirviese como elemento unificador en este caso. Ahí la tenéis, veis que no es muy diferente a lo que estoy comentando, pero que sí tiene ya dos aspectos nuevos. Ahí se incluye lo que es la diferenciación entre el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Lo material, lo que se toca, lo tangible, la palabra tangible, del latín tangere, tangible, lo toco, lo puedo mover de un sitio a otro, lo puedo, en este caso, incluir en algún aspecto como son los muebles, los bienes muebles y los bienes inmuebles que son los edificios, que eso no se pueden llevar de un sitio a otro normalmente, pero están ahí. Y por otro lado tenemos el patrimonio cultural inmaterial, que es lo intangible, lo que no se puede tocar pero que sí existe. Ahí entran pues todo lo que son las cuestiones relativas a las tradiciones, las costumbres, las festividades, la religiosidad, son aspectos que no son materiales y por tanto la UNESCO estableció esa división, ese nombre concreto, ¿no? Hay muchas veces dificultad en definir ambos conceptos, pero cada vez esto está siendo más claro y por eso se están estableciendo pues muchas clasificaciones donde incluir a los diferentes bienes. ¿Cuáles son las tres patas, las tres claves importantes que la UNESCO nos va a dejar con esta denominación de patrimonio cultural? Primeramente, es necesario que esa definición quede clara para establecer mecanismos de protección y de conservación. Eso es fundamental, como una primera clave para entenderlo. La segunda, el patrimonio cultural es el reflejo de cada cultura. Ojo, no tiene por qué ser todo desde un criterio histórico-artístico. El patrimonio cultural excede de lo histórico y lo artístico en su ámbito completo. Ahora nosotros bajaremos escalones hasta llegar a ese, pero en principio no. Y por último, hay que tener claro que es un legado común que poseemos, que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque es nuestro, pero en un futuro va a ser de otros. Y por tanto no podemos dejar de ser heredados a los que vienen detrás de nosotros respecto a los bienes patrimoniales, los bienes culturales. Y por eso hay que preservarlo. Bien, voy a poneros esto en un momentín. UNESCO trabaja por demostrar la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de estos bienes y tradiciones irreemplazables. Es por ello que, en marzo de 2015, UNESCO presentó la campaña Unidos por el Patrimonio. Se trata de un movimiento mundial cuyo objetivo es celebrar y salvaguardar el patrimonio y la diversidad cultural en todo el mundo. La campaña es un llamamiento a todas las personas para que hagan frente al extremismo y la radicalización, celebrando los lugares, los objetos y las tradiciones culturales. Tenemos aquí ya una idea relativamente clara sobre lo que estamos hablando. Bien, patrimonio cultural, no voy a decir más lo que es, ya lo hemos comentado. Ahora, ¿cuántos tipos de patrimonio cultural hay? Muchísimos. Aquí los que tenéis son una buena muestra de los que podéis encontrar o de los que se pueden encontrar. Como estáis viendo, ese patrimonio cultural, referente simbólico de nuestra sociedad, un aspecto de identidad de los propios grupos sociales, se manifiestan en diferentes ámbitos. Por tanto, se ha tenido que dividir ese patrimonio según sus características. Y por eso nosotros aquí encontramos patrimonio histórico, patrimonio artístico, patrimonio tecnológico, patrimonio digital, que ya está produciéndose y hay que conservarlo también, y patrimonio etnológico, y por supuesto el patrimonio natural, entre otros. Como veis, el patrimonio se encuentra en ámbitos muy diferentes y por tanto todos son susceptibles de tratamiento y conservación. Como he dicho anteriormente y siguiendo la línea de la definición de la UNESCO, aquí tenéis algunos ejemplos todavía más precisos. El patrimonio natural, por un lado, que no lo vamos a tratar, imaginaros, si nos tuviéramos que meter en todo lo que es ese patrimonio natural, de paisajes, de lo que es
todo lo relacionado con la naturaleza, ¿no? Con el medio ambiente. Nos interesa el cultural, lo tangible y lo intangible, que ya sabemos lo que es, y después, como vemos, los bienes en los tangibles, muebles e inmuebles, ¿cómo hay esa diferencia? ¿Cuáles son los bienes muebles dentro del patrimonio cultural? Aquellos, como he dicho, que se pueden tocar y que se pueden trasladar. Tenéis ahí manuscritos, libros, documentos, películas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los inmuebles? Los inmuebles se entienden que son aquellos que están en un lugar fijo determinado, como los monumentos públicos, edificios, sitios arqueológicos, obras de todo tipo. Entender esa diferencia porque es importante que lo tengamos en cuenta. Lo tangible, lo mueble, lo intangible, antes lo dijimos, ejemplos de lo intangible. Aquí lo tenéis, desde el lenguaje, las costumbres populares, las festividades, la música, las manifestaciones artísticas, plásticas, escénicas, una variedad inmensa de aspectos que son propios de cada cultura y en cada cultura pues deben preservarse. Esta definición está clara, yo creo que de ahí partimos ya. Lo que pasa es que después hay términos que seguro que lo habéis escuchado en alguna ocasión o lo vais a leer en algún momento y que van algo más allá. Y es este del BIC, que siempre nos recuerda a los bolígrafos, pero no tiene nada que ver con ello. El bien de interés cultural. El BIC es una denominación específica que tiene su origen en las instituciones, es una palabra que se usa en términos jurídicos y sobre todo tiene un fin, que es el de proteger, el de conservar, el de inventariar el patrimonio que es merecedor de esa denominación. BIC, lo oiréis, lo leeréis. Tenéis que saber que dentro del patrimonio cultural hay bienes culturales que tienen esta categoría. Una categoría que se le da desde las instituciones, desde la propia administración, a petición en muchas ocasiones de otras instituciones, para que ese bien tenga un nivel superior de protección y se sepa de manera clara que eso no se puede tocar, que eso debe conservarse, que eso debe ser pues un elemento para nuestro disfrute, nuestra sociedad y también para, como he dicho antes, las futuras. Bienes culturales, acordaros de esta cuestión. He elegido este término, entre otros muchos que hay, porque es el que más veces seguramente oiréis. Los bienes de interés cultural, como he dicho, tienen un origen jurídico el término, pero evidentemente lo que sirve es para establecer grados de protección de ese bien. Y por supuesto también en Andalucía, pues para definir a qué le tenemos que llamar o a qué se debe denominar BIC. Y como veis ahí es lo mismo, bienes muebles, bienes inmuebles y también bienes de carácter inmaterial, como puede ser el patrimonio etnológico, propio de las costumbres, tradiciones populares, como he comentado anteriormente. Claro, eso aquí en Andalucía, en otros lugares de España lo mismo, y desde la propia UNESCO también se considera el BIC, ¿no?, como aquellos elementos que son considerados bienes patrimonio de la humanidad. Es decir, fijaros la categoría, patrimonio de la humanidad, patrimonio de lo que sería un Estado o nación y patrimonio después de un territorio de ese Estado. Esa es la secuencia jerárquica que podéis tener en cuenta, de manera que esto no es solamente una cuestión local. Llegaremos a lo local, pero hay que conocer primeramente esto que estoy diciendo. Voy rápido porque ya mismo vamos a terminar. Esto es lo que aquí en Andalucía se tiene en cuenta respecto a estos bienes patrimoniales, a estos bienes de interés cultural. Hay diferentes niveles, los que no tienen esa denominación de BIC, pero que siguen siendo bienes culturales, pero no están inventariados, no están en una relación, en un libro uno detrás de otro y estudiados. Después tenemos los niveles medios, que son los que están incluso inventariados o están catalogados, pero todavía no tienen esa consideración superior como para destacarlo del resto. Y después tenemos el siguiente fase, el siguiente nivel, que es el máximo, que es cuando a algo se le dice que es bien de interés cultural y, por tanto, se puede decir que ha pasado a la primera división. Está ya para luchar por la Champions League, ¿no? Está ya en un nivel mucho más alto. Bien.
Para esto hay muchos organismos y muchas entidades que partiendo de la UNESCO y de los gobiernos y de las instituciones, pues realmente trabajan sobre ello. La clasificación de los BIC, que vayáis a creer que se dice un BIC, venga, lo ponemos en la libreta y ya está. No, hay una clasificación. Todo esto está tipológicamente especificado, todo perfectamente clasificado para hacerlo más accesible y para hacerlo más entendible, evidentemente, desde los monumentos, desde la propia arquitectura, que forman parte de monumentos, jardines históricos, conjuntos históricos, sitios, lugares arqueológicos, zonas, como digo, de todo tipo. Tenemos los jardines históricos, los conjuntos históricos, cada uno con su correspondiente legislación. Hay muchas personas preocupadas por esta cuestión y normativamente hay que ayudar a que esto se haga mucho mejor. Si no, esto sería una viña sin vallado o un campo abierto y que cada uno pueda hacer lo que quisiese. Sitios históricos y yacimientos arqueológicos. Ahí que se hacen estas distinciones. Esto no es baladí, esto no es una cosa que se haga porque sí, sino que tiene una gran importancia para establecer, como digo, sus diferencias. Es evidente que en cada lugar hay bienes de interés cultural que la Administración ha considerado que merecen ese sello distintivo, como cuando se dice, esto tiene el sello de calidad. Bueno, pues en este caso no es que sea un bien cultural diferente, no, es un bien cultural, un bien patrimonial, parte del patrimonio cultural, pero con ese valor añadido que estoy diciendo. Aquí tenéis los bienes de interés cultural de Écija. Venga, a ver si identificáis, a ver si vosotros mismos de cabeza vais identificando cuáles son esos bienes de interés cultural que están concedidos administrativamente y tienen ese sello de BIC en Écija. Repasamos, a ver si algunos repasamos, la iglesia de Santiago, el Hospitalito, la iglesia de la Concepción, tenemos el convento de las Teresas, la Portada, en la calle del Conde, tenemos las Marroquíes, la iglesia, tenemos la iglesia, que es lo que se conserva del convento de los Descalzos, tenemos por otro lado, dentro de lo que es el patrimonio civil, este es el religioso, pero en el civil tenemos lo que es el recinto amurallado, que también lo que es la muralla, Almohade, está considerada como BIC. Y después de palacios, que aunque tenemos muchos, pero realmente considerados con ese sello BIC, solamente está el Palacio de Peñaflor y el Palacio de Benamejí. ¿Qué más tenemos BIC? Pues tenemos uno de los BIC también, que es más antiguo, que se asimila al BIC, que es el conjunto histórico de Écija. El conjunto histórico de Écija, que ahora después lo veremos, que fue declarado bien cultural ya en el año 66, 1966, fijaros si hace ya, fue en el siglo pasado cuando esto se hizo, ahora después veremos un poquito más esto. Bien, ¿y esto cómo se sabe? ¿Esto cómo puedo yo saber? Si yo voy a un sitio, ¿cómo sé yo dónde están los BIC? ¿Cómo sé yo qué es lo que me tengo que detener a ver en un lugar donde voy de visita o voy de turismo o voy de cualquier sitio? Bueno, pues, o además si yo quiero investigar alguna cuestión. Aquí tenéis un ejemplo de cómo por aquí hay una aplicación dentro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, donde en un mapa interactivo yo puedo ver perfectamente todos los lugares de Andalucía. Ay, esto no se ve aquí. ¿Por qué no se ve esto? Bueno, no aparece el enlace, me da lo mismo. No perdemos así más tiempo. Ahí podéis ver en ese mapa los lugares dentro de lo que es la planimetría de cada ciudad, cuántos BIC hay reconocidos. Es una aplicación, como digo, de la Junta de Andalucía. Y lo mismo contamos con el instrumento que nos facilita una institución muy importante para el patrimonio en Andalucía, que es el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Ahí tenemos, dentro de todos los recursos que nos facilitan, una guía digital donde yo, si pongo el nombre de mi localidad, en este caso Écija, me aparecerán pues todos los bienes culturales que hay y aquellos también incluidos, por supuesto, los que son bienes de interés cultural. De manera que nadie puede decir que no sabe si no se informa
sobre la cuestión de cuáles son estos bienes. Y muchas más instituciones que además se preocupan de esto, del patrimonio. Aquí tenemos, por ejemplo, esta, que es el ICOMOS, que es aquella institución, en este caso la sección en España, porque esto está en todo el mundo, que se dedica a la protección, al estudio, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y de lo que es el patrimonio cultural. Y sobre todo algo importante, que después en las siguientes conferencias, tanto de Mariby como de Cristina, nos van a comentar lo que es el valor del patrimonio cultural, ¿no? Y cómo se pone en valor ese patrimonio cultural. Vale. Terminamos con este primer apartado. Más o menos está la cuestión. Bueno, simplemente yo os lo he ofrecido, ya después vosotros, si estáis más interesados, indagar un poquito, si no en clase con vuestros profesores, si tenéis oportunidad lo trabajáis. Bien, pues visto esto, ya que sabemos un poquito más, vamos ahora a centrarnos en un aspecto del patrimonio cultural tangible en este caso, patrimonio cultural histórico-artístico de Écija, en un periodo concreto. Yo esto lo voy a poner solamente como a modo de ejemplo, porque si no, no terminaríamos nunca. Aquí hay mucho patrimonio y nos vamos a centrar en en el patrimonio fundamentalmente arquitectónico, que es el que he cogido como ejemplo. Lo mismo ha hecho este comentario. Es importante continuar con lo que es el conocimiento del significado de las palabras. Pero hombre, si yo ya sé lo que es Écija, claro, Écija es mi pueblo, es mi ciudad, pero en este caso Écija es el objeto de estudio que que nosotros cogemos para dedicarnos a un tema concreto. ¿Cuál es la época o la palabra siguiente? Contemporáneo. Todo el mundo sabe, o debe saber ya, a qué nos referimos con contemporáneo. Una categoría histórica, es una convención humana. Esto de los periodos históricos ya sabéis que son convenciones humanas, los nombres. Época antigua, época medieval, moderna, todo esto es convencional. ¿Por qué? Porque se entiende mejor así. Y los historiadores convinieron desde hace mucho tiempo que la época contemporánea era la categoría histórica comprendida temporalmente entre 1808 hasta la actualidad. Otros vendrán que pondrán nombre quizás a otro periodo, pero ahora mismo estamos ahí. No me voy a detener, aunque tengo muchas ganas de decirlo, porque a partir de 1808, pero eso es una cosa que seguro que en historia contemporánea, que la estudiáis en primero, ya os habrán explicado. Bueno, siglo XIX y XX, en definitiva. Siglo XIX y XX, en definitiva. Eso va a ser el objeto de estudio. Y fijaros, patrimonio en el siglo XX, bienes culturales del siglo XX y ya del siglo XXI también. Si yo casi siempre lo que pensaba era que cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de ruinas, de mosaicos, de iglesias, de palacios de otra época. No, error. El patrimonio también sigue avanzando con el tiempo y por tanto también podemos encontrar en los periodos históricos más cercanos a nosotros, por supuesto, patrimonio. Ahí tenéis en estos mapas que os he puesto de Andalucía, fijaros todo lo que hay ya inventariado y se sabe que está catalogado como patrimonio, en este caso, como estáis viendo ahí, patrimonio contemporáneo. Veis que se centra la mayor parte de esos bienes en las capitales, pero también en localidades importantes, en ciudades importantes, como es el caso de Écija, que la tenemos aquí. O, por ejemplo, en este mapita, que para nosotros que estamos aquí en Écija es mejor y más visual. La densidad del patrimonio en época contemporánea. Fijaros, Écija es esto. Esto es Córdoba y esto es Écija. Fijaros que el color que tiene Écija es porque cuenta con una cantidad de patrimonio de época contemporánea clasificada, inventariada y estudiada, pues de 11 a 25 elementos, que es importante, es importante. Fijaros que dentro de lo que son todos los municipios de Andalucía, pues Écija destaca, pues junto con Jerez, que es este, Antequera, que es este, o aquí tenemos también en esta zona de Jaén, o incluso, fijaros aquí en esta zona de Almería. Es decir, que tiene un volumen importante de patrimonio contemporáneo. No es que no tengamos nada porque estemos aquí a 100 kilómetros, a 80 kilómetros de Sevilla o a mucha distancia también de Córdoba. Evidentemente que no. Bien,
El patrimonio contemporáneo, en este caso nos vamos a dedicar, como he dicho, a la arquitectura. Aquí hay algo que es muy importante. La valoración de este patrimonio tiene que empezar a estar en vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque es la manera de que se pueda conservar. Lo que tenemos más cercano o lo que tenemos más a mano no lo consideramos tanto como aquello que me han regalado a mí, que bueno, es muy antiguo y lo guardo en una cajita. En este caso, lo que tenemos más cercano muchas veces corre más peligro de destrucción, desaparición, vandalismo o desconocimiento que lo que tenemos más lejano. Sencillamente, como lo tenemos al lado, lo veo todos los días o lo tengo tan cercano, pues no le presto tanta atención. En este sentido, hay que tener en cuenta que si nos vamos a detener en el aspecto arquitectónico de la Écija contemporánea, tenemos que, primeramente, saber que hay un aspecto que es el de la ciudad en sí. ¿Y la ciudad qué es? La ciudad es un ente vivo, es algo que continuamente está cambiando. No es funciona prácticamente como un ser vivo, nace, crece y esperemos que nunca muera, porque si no nos quedaríamos sin Écija. Siempre va creciendo, siempre va aumentando. Y claro, ahí hay dos aspectos. Uno es el aspecto de lo que es el urbanismo de la ciudad, es decir, cómo se ha ido conformando la ciudad. Nosotros nos hemos encontrado una ciudad, cuando hemos nacido, cuando hemos vivido en ella, de una manera concreta. Quizás vuestros padres, seguramente, habrán conocido una Écija algo diferente, y vuestros abuelos seguramente que más diferente todavía. Y si alguien tiene la suerte de que tiene bisabuelos, pues todavía más. Todavía más. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando hablamos de Écija contemporánea, tenemos que partir de una Écija, como he dicho, a partir de 1808, de principios del siglo XIX. Y Écija es la misma que hace que en el 1800. Pues evidentemente no es la misma, pero sí que conserva muchas cosas y le debe a ese proceso histórico de construcción de la ciudad el que Écija sea como es. Por supuesto, en el siglo XIX, la Écija que se encuentran los écijanos, que viven los écijanos de esa época, es la heredada de épocas anteriores, del 18, del 17, de época medieval, de época tardoantigua, etcétera, etcétera. Entender que es un proceso. Y nosotros nos vamos a centrar ahora en este momento. Aquí tenéis una Écija que, si la comparamos con el mapa o con la vista de la Écija actual, pues tiene relativamente poco. No la reconoceríamos, la reconocemos porque yo pongo aquí que esto es Écija y que aquí pone Ermita del Humilladero y pone algunas cosas, y aquí está el río Genil. Pero realmente, bueno, y aquí está, ¿esto qué es? ¿Esto que estoy señalando? El salón, perfectamente, se ve muy claro, el salón. Y aquí tenemos, fijaros, ¿esto qué es? Lo que está al lado del río, lo que está al lado del río con arbolitos, el Paseo de San Pablo, la Alameda. Son elementos que están ahí desde siglos, y son reconocibles. Esta Écija, en la que, fijaros, esta es la carretera, que pasaba, no hay Alcarrachela, no hay aquí centro comercial, no hay nada, todavía no hay nada. Aquí encontramos una Écija diferente en esta vista aérea. Y esta vista aérea es de hace ya unas cuantas de décadas, y si os fijáis, no hay ni recinto ferial, no hay N4, no hay centro comercial chico, antiguo, no hay muchas cosas. Esto está muy vacío. Aquí simplemente un poquito de lo que era el origen de la Alcarrachela y ya está. Todo esto está vacío. Estos pisos que hay aquí, todo esto. Claro, Écija sigue creciendo. Écija sigue creciendo y nos vamos a encontrar que Écija continúa ocupando su espacio para habitarse. Y va creciendo. Y en ese crecimiento continuo, desde el 19 al 20, se van añadiendo cosas. Algunas con mayor significación patrimonial que otras. ¿Lo entendéis esto? Bien. Esto ya está lleno. Allí tenéis el recinto ferial, aquí tenéis ya el centro comercial, aquí tenéis ya pues mucho de lo que anteriormente no existía en este vacío que teníamos aquí, en lo que sería el ruedo de Écija, ¿no? El exterior perimetral de la ciudad. Écija sigue creciendo por esta zona sur, también sigue creciendo por la zona
está oeste, por el este un poquito menos y también un poco menos por el norte, pero sigue creciendo. Y sigue creciendo urbanísticamente y, por supuesto, arquitectónicamente, porque es un elemento fundamental del urbanismo, la arquitectura. Es por lo que vemos las cosas, la creación de espacios de edificios. Eso es evidente que lo tenemos. Aquí los decía, ¿no?, que Écija ya se le consideró BIC, aunque no era la denominación del momento, se le consideró conjunto histórico-artístico, en 1966. Écija, que era una de las poblaciones andaluzas más bellas, famosas por los magníficos palacios, por sus muebles y esbeltas torres y espadañas, ha conservado todo su carácter de ciudad barroca y dieciochesca. Fijaros, nos paramos en el siglo XVIII, en el 66, le dan a Écija esta consideración de conjunto histórico por esa valoración y por ese patrimonio barroco tan importante que tenía. ¿Y qué pasa? ¿Que ahí se queda Écija? Écija se queda en el siglo XVIII, se queda en el Palacio de Benamejí, en el Palacio de Alcántara, en el Palacio de Peñaflor y ya está, no sigue creciendo. Claro que sigue creciendo. Lo que ocurre es que lo más significativo y lo más importante se produce en la época en la que hay una mayor construcción religiosa, iglesias sobre todo, y palacios, que es por lo que destaca, porque el viario prácticamente estaba, era el heredado de la época medieval, prácticamente el mismo, por no decir exactamente igual. Entonces, bueno, pues se le premia por esa cuestión, pero Écija sigue avanzando, Écija sigue avanzando. Y en el siglo XIX hay elementos muy importantes que configuran la Écija que hoy conocemos y que no es la misma Écija que la que conocieron en el XVIII. Unas intervenciones importantísimas tuvieron lugar en pocos años cuando la ocupación francesa. Esos azulejos que veis vosotros ahí, que lo habéis visto seguro por calles de Écija, seguro que lo habéis visto en alguna ocasión esos azulejos. Esos azulejos se colocaron ahí porque los franceses, en 1810 aproximadamente, 10-11, hicieron la división administrativa de la ciudad en cuarteles y barrios. Es decir, fueron los primeros que dijeron, esto hay que darle administrativamente una clasificación. Y colocaron, aparte del nombre de las calles, colocaron, esta calle pertenece al cuartel tercero del barrio 9. Eso se hace por un motivo, sobre todo fiscal y de control, pero evidentemente es algo importante por el que va a iniciarse esa época contemporánea. Bien, continúo para ir avanzando al respecto, para que veáis la importancia del urbanismo, del conjunto histórico. Este planito que tenéis aquí, como veis de Écija, tiene una serie de calles señaladas en diferentes colores, aquí tenéis la leyenda con las diferentes fechas, que van desde 1860 hasta 1928. Pues se trata de intervenciones urbanísticas que se hacen en Écija a lo largo del XIX, alineando las calles, haciendo que el viario de la ciudad se vaya acomodando a las necesidades de la población. Fijaros que la mayoría de ellas se concentran en lo que es el casco histórico, casi todas. ¿Por qué? Porque es donde se estaba produciendo una necesidad de ampliación, de mejoras en este sentido. De manera que se va construyendo la ciudad. Van abriéndose nuevas vías que muestran y hacen que ese conjunto histórico que es patrimonio nuestro, pues vaya cambiando. Es el momento en el que se abre la avenida, la calle Miguel de Cervantes. Para nosotros que la conocemos como la calle Nueva, aunque en Écija hay otra calle nueva, que es la verdadera calle Nueva, pero nosotros la conocemos como la calle Nueva, avenida Miguel de Cervantes, pues se abre. Y eso va a tener un impacto importantísimo en la configuración de la ciudad. La avenida Miguel de Cervantes se abre, fijaros, aquí, en este primer tramo, que es lo que estamos viendo aquí, este primer tramo, este es el segundo que se abre después. Aquí tenemos la avenida de Andalucía, los jardines, y la arteria que conecta la carretera con el Salón, con la plaza principal de la ciudad. Eso se hace en el siglo XIX. La avenida o calle Miguel de Cervantes, nosotros la consideramos ya como algo nuestro, es algo identitario nuestro, es algo que pertenece a la ciudad y en la que se construyeron edificaciones que cambiaron la forma de ver la ciudad. Es decir, hay intervenciones que son evidentemente muy potentes.
Por poner otro ejemplo, dentro de lo que es el urbanismo, los espacios abiertos. El salón existía ya desde hacía muchos siglos. Esa plaza, que no se le llamaba entonces el salón, existía desde hace muchos siglos. Pues prácticamente desde los inicios de la Edad Moderna. ¿Y qué ocurrió con el salón? ¿El salón siempre era igual? Pues no. El espacio sí era parecido, pero evidentemente se fue conformando con un tipo de arquitectura determinada y con unas funciones determinadas y diferentes a lo largo de la historia. El salón, fijaros, aquí os pongo unas imágenes, cómo fue cambiando a lo largo de los siglos. A lo largo del siglo XIX, pues con un ejemplo de lo que sería el 1945. Una de las últimas remodelaciones que se le hicieron. Digo de las últimas porque después se le han hecho muchas. Es evidente que es un elemento urbano del urbanismo que es creador y configurador del patrimonio de Écija en nuestra época contemporánea. La imagen de ese salón, la imagen de esa plaza, la Plaza de España, pero para nosotros el salón, que también cambió de nombre muchísimas veces, pues fue variando y los elementos arquitectónicos que se fueron construyendo en ella también fueron cambiando. Ninguno de los que estáis aquí, bueno, algunos sí, hemos conocido o han conocido estos kioscos, el kiosco de música. Fijaros, tenéis dos kioscos diferentes. Este fue el último que hubo, este fue primero. La disposición de la vegetación de los bancos, de la dinámica, aunque también fueron cambiando lo que fueron los edificios de alrededor. Ya lo veremos. No todos esos edificios que había ahí estaban antes. Algunos sí, pero no otros. Y digo antes, en el siglo XVIII, siglo XVII, incluso algunas cosas que se conservan del XVI. Bueno, es evidente que no, que eso no estaba ahí. Claro, ahora ya esta fuente no está, así la reconocemos por las ninfas, pero tampoco se encuentra esta fuente aquí. Pero es que antes de esa fuente había otra que estaba en otro sitio diferente, que fue la original fuente de las ninfas. Vivo, patrimonio urbanístico y arquitectónico vivo, cambiante, pero no sin perder su valoración cultural. Claro, ahora tenemos otro salón, con otra fisonomía, con otras características, con otros edificios, con algún que otro edificio, con algunos que otros elementos que se han añadido para uso y disfrute del paisanaje, de manera que todo esto pues va avanzando y va generando que nosotros consideremos ya este espacio como un bien o un cultural, un patrimonio de Écija. El Parque de San Pablo, pues pasa lo mismo, no voy a detener mucho más en la cuestión, porque la Alameda de San Pablo, el Parque de San Pablo, eso también tiene un origen moderno, en época moderna, y evidentemente también sufre sus cambios. Pongo quizás los dos elementos más señeros como espacios abiertos dentro de lo que es la forma de la ciudad, los elementos de la ciudad, ¿vale? No me voy a detener mucho más. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Pues ahora vamos a ver algo que es ese patrimonio arquitectónico de los siglos XIX y XX que no valoramos, que no tenemos muchas veces en cuenta y que nos resultan extraños. ¿Podéis tener en mente ahora algún edificio del siglo XIX o XX en la cabeza? ¿Vosotros creéis que esos edificios que tenéis en la cabeza alguien los considera monumentos? Ahora después te voy a preguntar. Y por último, ¿creéis que están lo suficientemente valorados y conservados como para que los tengamos en cuenta? Bueno, pues de eso se trata, de que tomemos un poquito de conciencia. Yo voy a elegir la arquitectura para que lo hagamos así. La arquitectura hay de muchos tipos. Las tipologías arquitectónicas son múltiples y variadas. Vamos a detenernos en principio en lo que conocemos todos, que son las casas, los edificios residenciales, la arquitectura doméstica. Y dentro de la arquitectura doméstica, en los siglos XIX y XX, tenemos que tener en cuenta una cosa que a lo mejor todavía no lo habéis estudiado, pero yo creo que en secundaria ya vosotros habéis tocado algunas cosas de estas. Tenemos que tener en cuenta cómo se estudian los estilos arquitectónicos, artísticos, en cada momento. ¿A qué os suena el arte antiguo, el arte medieval, el románico, el gótico, todo esto? Bueno, pues en época contemporánea partimos de
Los historiadores del arte han convenido que se dividan esos estilos aplicados a las obras artísticas y a la arquitectura en diferentes etapas. Desde las finales del 18, principios del 19, con el arte neoclásico, pasando con lo que es el arte, la arquitectura historicista, rememorando estilos antiguos, la arquitectura ecléctica, la arquitectura de fin de siglo, modernista, y en el siglo XX ya, pues la arquitectura moderna, racionalista, internacional, posmoderna, etcétera, etcétera. Vamos a ver en Écija si hay elementos de cada uno de esos periodos, que los hay, y es bueno que lo conozcamos para respetarlo y que se conserven en la medida de lo posible. Aquí tenemos dos ejemplos, voy a ir un poquito más rápido, de dos casas que se encuentran las dos en la plaza de Nuestra Señora del Valle, donde podemos encontrar elementos que muestran una línea de unión con lo que sería el arte neoclásico, la arquitectura neoclásica. Y se conservan bien la utilización de esos frontones triangulares, las portadas, que van haciéndola diferente a lo que va a ser la arquitectura del siglo XVIII, que era la que predominaba por completo en la ciudad. Claro, esta era la arquitectura que predominaba en la ciudad, este tipo, arquitectura doméstica, veis, con portadas, algunas veces mucho más importantes que otras, pero con el paso del tiempo los propietarios querían también acomodarse a los gustos y a los estilos de la época. Y en este caso encontramos aquí proyectos de variación, de construcción de la vivienda, en la que se muestra la vivienda como era antes y cómo es después de la transformación. Como veis, hay un cambio evidente, cambian las formas, se hacen más regulares, los huecos de las ventanas, los huecos de las puertas son más racionales, más geométricamente bien dispuestos, más equidistantes, más simétricos, si queréis. Es algo que va a diferenciar ese tipo de arquitectura con la que había antes. ¿Qué pasa? ¿Que esta arquitectura es peor que esta? No. ¿Y esta es mejor que esta? No. Son dos tipos arquitectónicos de dos momentos históricos diferentes. Entonces, ¿se hizo mal con derruir esta para construir esta? Pues no, porque eso es con el paso del tiempo. Hay veces que el valor patrimonial de una edificación no hace que sea conservable de por sí, porque si no, viviríamos en casas antiguas siempre. En este sentido vamos viendo cómo va cambiando efectivamente el gusto y van conviviendo arquitecturas anteriores del siglo XVIII con nuevas arquitecturas que van conformando una visión y una imagen de la ciudad diferente, que eso es lo que me interesa. Cuando nosotros vamos por la calle Santa Cruz, empezamos del salón, entramos por la calle Santa Cruz, doblando ya el Cuatro Puertas, el bar Cuatro Puertas, nosotros tenemos una imagen de esa calle que es fundamentalmente fruto de lo que se hizo en el siglo XIX y buena parte del XX, aunque haya elementos considerables del patrimonio arquitectónico anteriores, como es la Casa del Gremio de la Seda, que la tenéis aquí. Es decir, esto lo tenemos que tener en cuenta, porque hay que, por supuesto, preservar. Por eso, las normativas que son específicas, hay normativa internacional, normativa nacional para la conservación y protección del patrimonio, pero también local. Y, por tanto, hay casas que, por su tipología, requieren de una conservación específica. Y por eso nosotros encontramos muchas veces solares en los que solamente se conserva la fachada y dicen, ¿para qué queremos ahí esa fachada? Si eso lo mejor es tirarlo. No se tira porque sencillamente se necesita conservar esta tipología de vivienda concreta, que es del siglo XIX y que tiene su valor. A lo mejor nosotros no le damos el valor, digo nosotros en general, pero para un futuro, cuando pase un siglo, se debe conocer qué es lo que se hacía en el siglo XIX, en este caso. También en otras, aquí tenemos, por ejemplo, en la calle Secretario Armesto, que se ve un poquito más la foto, pero es la zona de habitación de lo que es el convento, que se hace en la segunda década del siglo XX, por un arquitecto importante que estuvo aquí en Écija. Y la vemos todos los días y vemos que es un edificio que a lo mejor no le prestamos atención, pero que es una muestra muy concreta de un tipo de arquitectura historicista que nos recuerda a lo medieval
pero hecha en el siglo XX, y merece la pena su conservación y su tratamiento y conservar su tipología. Lo mismo que esta. Bueno, eso es el salón también, ¿no? Pero eso con los arquitos, ¿eso no es barroco? No, no es barroco. Ese edificio que tenéis ahí es un edificio residencial, pero es un edificio regionalista. Es una arquitectura regionalista de una etapa de la arquitectura que se da en Sevilla, y en España, entre las décadas de 1910, 1920, 1930 y 1940, y que aquí en Écija hay buenos ejemplos como este. Regionalista, ¿por qué? Porque se sigue la tradición y el uso de los elementos propios del entorno y de la ciudad. El arco de medio punto sobre columnita para lo que son las balconadas. Es un edificio que no desentona en el salón. Sin embargo, no es barroco. No es barroco, es contemporáneo, de un arquitecto también muy reputado e importante que trabajó muchísimo en Sevilla. Bueno, y este que también lo conocéis casi todo, el juzgado. Todos estáis ahí porque la partida de nacimiento está ahí, pero el juzgado, si no lo conocéis, merece la pena. Es uno de los patrimonios arquitectónicos. Un interior que no es neobarroco, es un interior neoárabe, también otros lo denominan neoalambrista, porque es verdad que hace alusión a lo que es el estilo nazarí, el estilo de la Alhambra. Y es magnífico, un ejemplo de arquitectura contemporánea del siglo XX que no porque sean los juzgados hay que preservarlo, sino por el valor patrimonial que tiene este ejemplo arquitectónico. O también este edificio que es de la misma época, un poquito posterior, esta casa, chalet que se encuentra en la avenida de Andalucía y que también es de época regionalista, de la etapa prácticamente la misma, 1930 aproximadamente, con posteriores añadidos, que debemos también considerarlo como un patrimonio arquitectónico del siglo XX muy interesante e importante. Bueno, elementos patrimoniales del siglo XX, hay muchos ejemplos en la ciudad, y aquí tenemos algunos, porque sé que os habéis fijado, en este caso, elementos de azulejería auxiliar a la arquitectura. Todo el mundo sabe lo que es esto. A ver si lo termina. Pero, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un edificio que tiene un protagonismo fundamental en el salón y que siempre lo hemos visto, pero tenemos que saber que es un edificio de la segunda mitad del siglo XIX y que se hizo exprofeso para el Ayuntamiento de Écija. Arquitectura ecléctica de un arquitecto muy importante también de Sevilla, de la época, Balbino Marrón, y que es un edificio impresionante, con un valor añadido para nosotros, para los que vivimos en Écija, y que debe preservarse. Por eso ahora, cuando se haga el nuevo ayuntamiento, pues tendrán que estar las autoridades pendientes de que no se destruya más o se cambie más de lo que en estos momentos está. Claro que además de este edificio que se encuentra en el salón conviviendo con elementos patrimoniales y arquitectura de otra época, vamos a encontrar también otros cercanos, la Plaza de Abasto, del mismo arquitecto, un edificio del siglo XIX muy importante, en este caso con una función. Por eso hablo de las tipologías van en relación a las funciones, una función comercial, la Plaza de Abasto. Pues la Plaza de Abasto también la tenemos ahí, sobre el antiguo solar, que era el colegio de los jesuitas aquí en Écija, se construye esto. Y se construye este edificio que es necesario conservarlo, no solamente por la fachada, sino también por toda su composición que se destaca dentro de lo que es el urbanismo de la ciudad. Aquí estáis viendo cómo todos los elementos arquitectónicos que se van añadiendo a la trama urbana de Écija van dándole una nueva imagen, un nuevo carácter dentro de esa consideración de patrimonio cultural de conjunto histórico que tiene. Quiero que tengáis clara esa secuencia porque es muy importante. Dentro de lo que son los edificios de sociabilidad o de entretenimiento, dos edificios muy importantes, uno del XIX y otro del siglo XX, que son patrimonio, deberían de ser, y forman parte de nuestro patrimonio cultural, pero todavía no con la consideración que deberían tener. El edificio del Casino de Artesanos, el último tercio del siglo XIX,
y el Casino Écijano, que hoy día está cerrado, que se hace a principios del siglo XX. Dos tipos de edificios con una misma función, pero como estáis viendo, con estilos diferentes. Uno ecléctico y otro más tendente a, dentro de lo que es el historicismo, ya con el uso del ladrillo visto, a los inicios del regionalismo, aunque todavía no sea regionalista, evidentemente. Vale. Otro edificio también importante dentro de esta tipología, el edificio del teatro. Este teatro, asentado sobre parte del solar de la antigua Casa de Comedia, también es un edificio del siglo XX, de prácticamente mediados del siglo XX. Lo habéis visto seguramente en alguna ocasión. Y eso hay que conservarlo, claro, y estudiarlo, claro, y protegerlo, claro. Ya hemos dicho por qué y por la razón. En este caso, un edificio, también de un arquitecto importante, de aquí de Écija, con una serie de elementos que son significativos dentro de otro estilo artístico que se llama Art Deco, dentro de lo que son los edificios de los años 20-30, aunque este sea un poquito posterior. Edificio religioso del siglo XX. Aquí tenéis el ejemplo que se ve entre la arboleda, pero que también lo conocéis todos, en la avenida Madrid Auxiliadora. El camarín de la Virgen del Valle, del maestro de obra Francisco Torres Ruiz. Hay que conservarlo, sí, pero no solamente porque dentro esté la Virgen del Valle, sino también por el valor arquitectónico que tiene. Al igual que otros edificios interesantes que se encuentran en lugares no tan agradables, en este caso, pero no menos patrimoniales, como es el cementerio. Este es un panteón, el panteón de la familia Escalera, que es una muestra también de un tipo de arquitectura de principios del siglo XX que es destacable dentro de todo lo que hay dentro de esta arquitectura de tipo funerario. Y que hablamos de otras tipologías arquitectónicas, como es el caso, por ejemplo, de estas arquitecturas más destinadas a lo industrial, al transporte, a las comunicaciones, el tren. Esta no es la primera estación de ferrocarril que hubo en Écija, evidentemente, digo el edificio, pero sí que es la que se conformó como patrimonio de la ciudad. Esto se sigue conservando, como estáis viendo, la fachada principal. Ahora lo que es el andén, con ese hierro, pues, ahí pues no se conserva. Y queda, pues, de otra manera, elementos patrimoniales del siglo XX de carácter industrial. El puente de hierro, un elemento que no hay en muchos sitios, del siglo XIX, este puente, totalmente de hierro, de la época de la Torre Eiffel, para lo que tengáis en cuenta, con otro puente que se hizo al lado, cuando ya este quedó un poco desfasado, del siglo XX, para también el paso del ferrocarril. De manera que son elementos también distintivos de la ciudad. O elementos de carácter, arquitectura de carácter industrial, como son los molinos harineros que había en Écija y que desgraciadamente se están perdiendo. Esto está prácticamente derruido. El molino de Cortés. Si vais ahora por allí, veréis que está en ruinas. Sin embargo, un ejemplo de arquitectura industrial ecléctica del siglo XIX importantísimo, de lo poquito que queda en Écija, porque la fábrica de harina de Javier de Escalera, que fijaros dónde estaba, en la entrada del puente, está desaparecido, se quemó y se destruyó, que es lo que le pasa muchas veces a los edificios del siglo XX. Voy terminando rápidamente. Un edificio que también está, un almacén del mismo arquitecto que hizo el convento de los descalzos, del convento no, de la residencia de los monjes de los descalzos. Este almacén que hoy día pues tiene otros usos y que también es un tipo de arquitectura muy singular del siglo X, en este caso de principios del XX. O este otro, que lo habéis visto todo, habéis pasado por al lado, la fábrica de harina de los García de Castro, la Giralda se llama ahora. Fijaros, este edificio, y eso hay que conservarlo, eso hay que tenerlo en cuenta, pues que sepáis que en este edificio es la primera vez que en Andalucía se utiliza para su estructura el hormigón armado. Eso fue en 1900. No había ningún edificio en Andalucía que usase el hormigón armado y fue aquí en esta fábrica donde se hizo. Es un edificio que está muy estudiado, que por eso se sabe y por eso hay que considerarlo de esta manera. Y continúo con este último, que este ya del siglo XX, ¿verdad? Este lo conocéis todos, ¿a que sí? ¿Eso dónde está?
Eso no lo conocéis, ¿verdad? Mira, no lo conocéis por esto. No lo conocéis ese edificio por esto. ¿Veis la imagen? Es la estación de autobuses. ¿Y esto de aquí qué es? Me diréis, Clemente, ¿esto qué es? Pues es la estación de autobuses. ¿Qué ocurre hoy día? Que como este tipo de arquitectura contemporánea del siglo XXI no se aprecia, no se le da importancia, el único ejemplo que tenemos medianamente bueno, por no decir bueno, de arquitectura del siglo XXI contemporánea, última, que tenemos en Écija, no lo podemos ni siquiera ver. ¿Por qué? Pues porque está tapado. ¿Está tapado? No lo vemos. ¿Cómo lo vamos a apreciar si no lo conocemos? Y evidentemente nosotros podemos intuir que ahí hay una estación de autobuses porque lo sabemos, pero el que venga de fuera han tenido que subir para arriba con unos hierros el nombre de estación de autobuses para que se sepa que hay una estación de autobuses, porque si no, no lo saben. Esto es un ejemplo de no respetar lo que sería o no considerar que un tipo de arquitectura contemporánea sea digna de que se reconozca, y evidentemente debe reconocerse. Por eso las administraciones cuentan con instrumentos para que esto no pase y para que vosotros lo conozcáis. Este libro está en internet, lo podéis bajar cuando queráis, el 100 años de arquitectura andaluza contemporánea, desde 1900 a 2021, y se encuentra repartida por toda Andalucía. En Écija todavía no hay ninguna, deberemos poner o estudiar para que exista algún ejemplo en ese catálogo. Es importante para que veáis que esto preocupa, y que esto es interesante que se conserve. Y por último, y ya termino para dejar a Cristina, que si no yo me enrollo mucho. No sé si sabéis que mañana es el Día Internacional del Patrimonio, que sea que ha venido perfectamente bien que hayáis hecho esto, porque se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Y en Andalucía tenemos la suerte de contar con patrimonio con consideración mundial, como bien sabéis, desde el conjunto de dólmenes de Antequera, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de India Sevilla, ese conjunto, el conjunto histórico de Córdoba o la Catedral de Córdoba, la Medina Zara, la Alhambra, lo que es también el Albaicín. Todo esto es patrimonio mundial, hay bastantes patrimonios. España es uno de los países que tiene más elementos que son considerados patrimonio mundial por la UNESCO. De manera que mañana estamos en un día que debemos celebrar porque, bueno, por lo menos tenemos esta consideración. Y teníamos aquí un vídeo, pero no lo voy a poner porque no deja mucho tiempo. De manera que con esto me quedo y os doy las gracias por la atención tan buena que me habéis prestado. ¿Vale?